Bueno, bueno, gente, muy buenas tardes nuevamente. Como, como nos están indicando ahorita, me voy a volver a presentar. Mi nombre es Ronald Vargas. Tengo más de 30 años de experiencia en el área de gestión de bases de datos, temas de seguridad, un poquito en la parte de inteligencia artificial también, que me he ido metiendo ahí en los últimos años, y también lo que es el tema del cloud. Okay. He trabajado básicamente para partners dentro de mi país. He sido charlista ya en varias ocasiones en distintos eventos del OTN Tour y el Groundbreaker Tour, pues se le cambió el nombre. Soy Oracle Ice Director desde el año 2014 y básicamente, bueno, tengo mi blog que escribo desde hace 10 años. Ahí está la división, oracledbacr.blogspot.com, y mi cuenta de Twitter, que también andamos ahí por los 10 años más o menos. Para hoy en la tarde les tengo el siguiente tema. Yo cuando conversamos con Claudio, y algo en lo que me ha gustado mucho hacer énfasis en este momento es a todo este proceso que estamos corriendo contra el tiempo, básicamente en toda Latinoamérica, y el tema de la pandemia todavía complica más la situación porque un montón de proyectos se han quedado en stand-by en este momento, y no se le está dando mucha importancia al hecho de lo que va a suceder en menos de 5 meses, cuando en el mes de noviembre muchas de las versiones actuales en producción queden fuera de soporte y su ciclo de vida llegue a su final. Hoy vamos a entender, vamos a intentar comprender y entender cuál es el proceso que hay detrás de una migración y una actualización de una base de datos a 19C y por qué es que lo debemos de hacer. ¿Ok? Entonces, para ir avanzando, si hoy en día, en este momento, ustedes llegan y no han iniciado un proceso para hacer una migración o una actualización de su base de datos, les quiero presentar dónde se encuentra el DB Home de 19C. Ahí está en la estrella de la muerte. Y su DBA es nada más y nada menos que Darth Vader. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque básicamente 19C viene a sacar del mercado por completo todas aquellas bases de datos o versiones de base de datos que ya tienen algunas de ellas más de 10, 12, 13 años de estar disponibles en el mercado. Bajo este concepto, de hecho, la base de datos más funcional en toda Latinoamérica fue anunciada en el año 2007, la versión 11G fue anunciada en la ciudad de Nueva York, curiosamente no en un Oracle Open World en San Francisco, sino en la ciudad de Nueva York. Y en aquel entonces la corporación dijo que era el siguiente paso que había a nivel de innovación, a nivel de tecnología para una base de datos de Oracle. Y básicamente en el 2020, ya el 1 de diciembre del 2020, la versión más utilizada a nivel mundial, como la versión 11G, va a quedar fuera de soporte por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a haber más disponibilidad de CPUs, más disponibilidad de Critical Patch Update, no van a haber más parches a nivel de funcionalidades, y lo más importante es que en caso independiente de que sigamos utilizando la versión 11G, tendremos que pagar el soporte anual que corresponde al costo de nuestras licencias, y estaremos pagando por un costo que no vamos a poder de ninguna manera retribuir a la compañía a través de lo que es el soporte de Oracle. En caso nos pase algo, simple y sencillamente Oracle va a llegar y decir, mire señores, su base de datos está fuera de soporte. Nuestra recomendación es que miren a una base de datos soportada para poderles ayudar con el problema. Y entonces, aquí es donde realmente empezamos a tener problemas serios con respecto a eso. Actualmente, las bases de datos, si nos vemos en una línea de tiempo, la única versión de base de datos que va a quedar con soporte extendido va a ser la base de datos versión 19C, que internamente estamos hablando que es una versión de base de datos 12C, la 12.203, y es como lo podríamos comprender, y que constantemente trae una serie de cambios importantes a nivel no solamente de características, que generalmente es donde nosotros nos centramos como DBAs,
sino también en cuanto a licenciamiento, en cuanto a opcionales que han sido removidos y vueltos a disponer en los últimos días inclusive, y que es importante que conozcamos, porque dentro de ese proceso implica internamente a nivel de cada organización que analicemos detenidamente y minuciosamente cuál es el destino o hacia dónde debemos de migrar una base de datos si nuestro requerimiento y si nuestra necesidad es mantener la base de datos con soporte. Porque también habrá muchas empresas que dicen, no, yo tengo versión 10 de hace muchos años, o tengo versión 9, la verdad es que no he necesitado el soporte. Espero que estén pagando, ahora el compañero va a hablar un poco sobre la parte de licenciamiento, que estén pagando el soporte, porque en caso de ser producto de un LMS, recuerden que todas las organizaciones firman un OLSA, un contrato de uso de licencias de Oracle, y que los obliga a las partes a cumplir con el pago anual del soporte y a su vez con ese pago de soporte tener nosotros la opción a poder disponer de las versiones que vayan saliendo conforme el tiempo y poder actualizando nuestras versiones de base de datos. Es el gráfico que ven ahí en la última actualización que se realizó ahora en este mes, en donde hay un cambio, se ha extendido aún más lo que es el soporte de la versión de base de datos 19C, básicamente hasta mediados del año 2026, lo cual lo establece como el punto de destino ideal para cualquier migración que tengamos que hacer ahorita de las versiones de base de datos que se encuentren hasta este momento con algún tipo de soporte. Eso sería para las versiones de base de datos 11.204, para la versión 12C Release 1, para la versión 12C Release 2 y para la versión de base de datos 18C. ¿Ok? Y de hecho, los últimos cambios son muy importantes. Algo que es muy dado en la parte de que hay que estarle dando seguimiento a las notas de soporte de parte de Oracle con respecto a las actuales releases, es que constantemente hay cambios en cuanto a nivel de políticas y en cuanto al nivel de soporte inclusive. 19C fue una base de datos que en su momento cuando fue liberada se indicó que ya no se iba a tener más soporte para versión Standard Edition, para Rack, o sea, no hay alta disponibilidad, no había alta disponibilidad en 19C, y obligan de alguna otra manera a todas aquellas organizaciones que tienen alta o que requieren alta disponibilidad a tener que migrar sus bases de datos de versión estándar a una versión Enterprise Edition si quieren mantener todavía ese esquema de alta disponibilidad. Sin embargo, hace escasamente 22 días hubo un nuevo cambio. De hecho, hace más o menos 2 meses se nos había indicado que se estaba evaluando la posibilidad de volver a activar en el siguiente release liberado para la versión 19C. Recuerden, ahora les voy a hablar un poquito de este tema, pero ya ahora se llaman RU, se llaman Release Update. Actualmente el último liberado es la versión Release 7, la que tenemos actualmente, la versión 19C, con soporte último es 19.7, y se había hablado de que se iba a habilitar nuevamente hace 2 meses la opción del rack, y lo cual suponía para la gente que tenía estándar un alivio potencial con respecto a poder contar con esta característica. Sin embargo, la liberación de hace 15 días deja bastantes dudas todavía. Yo estoy revisando la documentación, pero lo que nos habla directamente la documentación es que no vamos a tener una solución de alta disponibilidad, sino vamos a tener una solución muy parecida a una opción, a un opcional de Enterprise, que es el Rack One Nodo, que permite crear un ambiente de failover dentro de un servidor de base de datos, teniendo así en cuenta que voy a tener una solución de alta disponibilidad basado en un activo pasivo y no en un activo activo como lo teníamos en las versiones previas a la versión 19C para estándar. De hecho, en la versión 12C
La versión estándar a nivel de rack cambió considerablemente las capacidades con respecto a qué podía o no podía manejar a nivel de recursos. La versión 12C de Standard Edition cambió su denominación a Standard Edition 2 y Standard Edition 2 le dio características estándar de poder manejar máximo en una configuración de rack 16 hilos de procesamiento entre los nodos que formaran parte del rack y no podía ser instalado en equipos que tuvieran más de 2 CPU físicamente hablando. O sea, una configuración de rack es posiblemente en Standard Edition 2, no es posible tenerlo en equipo que tenga más de 2 chapas físicas en forma conjunta o una chapa física en cada servidor, para hablarlo de otro modo. Pero independientemente de que yo tuviera un CPU muy grande, solamente voy a poder utilizar máximo 16 hilos en conjunto, o sea, 8 hilos de procesamiento por cada nodo dentro de un rack estándar. Y entonces también esto nos pone a pensar, porque si venimos acostumbrados a tener equipos en versiones 11 y 12C Release 1, donde generalmente teníamos capacidad para muchos cores o muchos hilos de procesamiento en una plataforma RISC, estas reglas del juego cambian a partir de 12C Release 2 en Standard Edition 2. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, constantemente, como les digo, estamos teniendo esas modificaciones a nivel de versión. Esta es la nota en donde pueden encontrar información con respecto a la última versión liberada y cuáles son las características que están asociadas a ella. Aquí ya podemos encontrar la información con respecto a las funcionalidades que les dije que tengo que profundizar un poco más, pero me parece que realmente no va a ser posible tener un rack en una configuración activo-activo, sino un activo-pasivo, trabajando como si fuera un rack one nodo. ¿Ok? Entonces, como les digo, a estas alturas yo debería llegar y tener ya bien claro, y generalmente un proceso de migración o actualización de una base de datos es un proyecto, y es un proyecto que debería de tomarnos no menos de 18 meses en planificación, elaboración del plan, compra de equipo, acondicionamiento y licenciamiento si fuera del caso, y hacer las distintas pruebas de funcionalidad a nivel de las aplicaciones. Entonces, el tema que siempre nos ponemos a pensar es, una vez en ese mismo proceso, es cómo vamos a elegir cuál es la mejor metodología, la mejor manera de hacer una actualización o una migración, que son dos cosas totalmente distintas para una base de datos. Y si hablamos así, bajo este esquema, si pasamos y sabemos que vamos a tener que dejar la vieja familia de 12C, ¿ok? Hay otro detalle sumamente importante, que es que nosotros estábamos acostumbrados a lo que era una arquitectura a nivel de base de datos bajo un esquema convencional, en donde teníamos un grupo de estructuras de memoria, procesos background y áreas de almacenamiento, o sea, bajo una arquitectura que se conoció después que se liberó 12C como Non-Container Database, ¿ok? Para pasar ahora a un esquema en 12C de contenedores de base de datos, en donde cambia considerablemente la arquitectura de la base de datos, tenemos mucho más procesos involucrados, donde existe la posibilidad de poder, como característica de la base de datos, poder consolidar grandes volúmenes de bases de datos dependiendo de la versión. La versión 19C permite en versión estándar, que son parte de los cambios, poder tener máximo 3 PDBs o 3 bases de datos acopladas dentro de un contenedor sin requerir el opcional de licenciamiento de contenedor que existe en Enterprise. ¿Okay? Esta característica o cambio de arquitectura requiere un licenciamiento por aparte, no forma parte del motor de la base de datos, y que de alguna otra manera va a tener que cambiarse en la siguiente lista de precios que sea liberada cuando ya la versión 20C esté afuera, porque a partir de la versión 20C, No Container Database ya no es soportado. Entonces, de alguna otra manera, para las personas que están en versión 11 o las compañías que están en versión 12, van a tener un doble golpe de calor
porque no solamente van a tener que cambiar sustancialmente su motor de base de datos, sino también van a tener que cambiar su arquitectura, porque la recomendación es migrar a bases de datos con contenedores, porque sabemos que esa arquitectura es la única a la cual vamos a tener acceso a partir de la versión 20C. Y bajo ese esquema, entonces, tenemos que tomar todos esos factores o todos esos escenarios para poder determinar cuál es la mejor metodología a utilizar. Entonces, en este caso, yo puedo hacer actualizaciones de base de datos cuando, o si me pregunto más bien, ¿qué es una actualización de base de datos? Y nos llevará al punto en donde hacer una actualización de la base de datos implica modificar el diccionario del dato de la base de datos como tal para que sea compatible con la nueva versión. ¿Okay? Hay acciones típicas que tenemos que realizar como parte de ese proceso de actualización. Muchas veces va a ser necesario agregar, eliminar o modificar columnas de tablas o de listas que tengan tipos de datos que posiblemente ya no sean soportadas en las nuevas versiones. A veces hay que crear o modificar algunos paquetes o procedimientos a nivel del sistema. También se hace posible a veces que se tenga que crear o modificar distintos tipos de bases de datos, usuarios, roles y privilegios. Y también se pueden haber modificación de datos a nivel de la semilla o de la base de datos de origen para creación de bases de datos dentro de un contenedor si estamos migrando de una versión 12C a una versión 19 o de 18 a 19. ¿Okay? Todas estas acciones que vamos a hacer en un proceso de actualización, lo que van a afectar es el diccionario de la base de datos, pero no los datos como tal. Y generalmente una actualización implica que se lleve a cabo dentro del mismo servidor que estamos usando actualmente. O sea, implica hacer una instalación del nuevo software y actualizar directamente dentro del mismo servidor la versión de la base de datos que estamos teniendo en este momento. ¿Okay? Mientras que una migración es distinto. Cuando hablamos de migración, aplica directamente que vamos a utilizar o que podríamos utilizar diferentes tipos de cambios o que vamos a tener que realizar distintos tipos de cambios a nivel de la base de datos que podrían conllevar consigo inclusive un cambio a nivel de servidor informático, o sea, un hardware, un entorno virtualizado según las necesidades o los recursos que tengamos disponibles, un cambio a veces de arquitectura, de almacenamiento, una migración a nivel del conjunto de caracteres que utilizamos dentro de nuestra base de datos, un cambio a nivel del sistema operativo, ¿ok? Muchos en Latinoamérica han o utilizan como sistema operativo base Solaris para x86, en equipos x86. Es importante llegar y saber que a partir de este momento la versión 20C, cuando sea liberada, no va a tener soporte para Solaris x86. Llega a su vida útil, el sistema operativo Solaris para x86 va a ser descontinuado y no va a estar más disponible para poder ser instalado en nuevos servidores con versiones de base de datos nuevas. Entonces, eso es otro que hay que tener en cuenta. La topología de esquema, un cambio de esquema de particionamiento, por ejemplo, tablas que hayan crecido y ahora voy a migrar de una base de datos estándar a una enterprise y voy a adquirir un opcional de particionamiento para poder manejar mejor el acceso a los datos. Podría incluir características de cifrado. Muchas veces cuando hacemos un proceso de migración de una base de datos antigua o de hace muchos años, como una versión 11G de hace más de 13 años, a una versión nueva, puede hacer que hayan cambiado los requerimientos a nivel de seguridad y que sea necesario establecer un canal seguro para las conexiones entre los clientes y la base de datos como tal. Características a nivel de compresión de información, puede ser que haya crecido considerablemente los datos y requiramos manejar mejor el almacenamiento para evitar problemas de rendimiento. En fin, cambios múltiples, inclusive a nivel del motor de la arquitectura de la base de datos, de pasar de un non-CDB a un container database. Entonces,
todas esas cosas se deben de tomar en consideración. Y principalmente, la migración de una base de datos difiere de la actualización en dos formas importantes. Primero, la migración de la base de datos generalmente implica mover o modificar los datos del usuario y la aplicación como tal. Esto significa que el tamaño de la base de datos tiene un impacto dramático en el proyecto de migración de la base de datos. O sea, no es algo que se va a hacer en cuestión de minutos, podría requerir horas y en algunos casos, dependiendo de la plataforma y el cambio que se genere, podría llevar algunos días realizar este tipo de proceso. Y el segundo, cualquiera de las migraciones anteriores que se pueda realizar en una base de datos sin actualizarla a una nueva versión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Yo podría en algún momento llegar y tomar consideración en el proceso que yo voy a la hora de hacer migrar, que definitivamente se supone que ya he hecho todo lo necesario para poder definir y evaluar que mis aplicaciones van a correr en la nueva versión y que no voy a echar marcha atrás en el proceso de la migración que haya hecho en mi base de datos. Y eso conlleva consigo un montón de cosas. Todavía en Latinoamérica tenemos muchas aplicaciones de legacy corriendo en versiones de base de, contra versiones de base de datos que ya ahorita no tienen ni soporte, pero que han sido, que han funcionado y que todavía mantenemos ahí. Por ejemplo, versiones o aplicaciones hechas todavía bajo la arquitectura cliente-servidor con Forms and Wrappers, ¿ok? Se supone que ya nosotros deberíamos de tener hace muchos años, por lo menos 10, 12 años atrás, migradas esas aplicaciones a 3 capas con Forms and Wrapper Services y hacer mucho más sencillo el proceso de migración hacia una nueva versión. Y ahorita no lo tenemos. Y mucha gente no ha hecho ese proceso de validar sus aplicaciones para un nuevo motor de base de datos y no se ha dado cuenta que en ese momento Forms and Wrappers no es posible conectarse a una versión superior a la versión 12. 12 se permite poderme conectar a través de Forms and Wrappers con Forms and Wrappers 6C con un nivel de patch set específico, pero no lo permite en las demás versiones de base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas aplicaciones? A menos de 5 meses para que salga la base de datos de soporte es sumamente difícil que podamos tenerlas a tiempo. Y eso va a implicar una estrategia para poder mantener vivo esos sistemas que van a quedar desoportados y que van a aumentar el nivel de riesgo que tengamos a nivel de la organización. ¿Ok? Entonces, como les digo, hay otros factores que se deben de tomar en consideración. La parte del manejo de la arquitectura nueva de multi-inquilino o multi-tenant, ¿okay? Que ya tiene más de 6 años. El contenedor de base de datos, o cuando salió la versión 12C, le sumó más de 500 nuevas características al motor de la base de datos y le agregó esta particularidad a nivel de arquitectura. Y hoy por hoy hay muchos clientes que aún no han implementado una base de datos de contenedor y todo lo que está por detrás a nivel de gestión del mismo puede ser un punto importante como un gap a la hora de llegar y medir el nivel de riesgo dentro de un proceso de migración. Por dicha, dentro de todas las consideraciones para hacer ese tipo de procesos de actualizaciones, hay N cantidad de documentos disponibles. Oracle sí se ha lucido, desde mi punto de vista, en las últimas versiones, dándonos una buena cantidad de manuales de cómo poder planificar y hacer este tipo de procesos de migración de una base de datos desde una versión previa a la nueva. Y se hace realmente sencillo, ya sea que tengamos una versión de base de datos que esté en no container database o que esté en contenedor de base de datos. Y apoyándose en múltiples herramientas, generalmente dentro de la casa, como por ejemplo Golden Gate, ¿okay? Que para mí es una de las mejores herramientas que me puede a mí ayudar a facilitar en un proyecto de migración de base de datos.
sabiendo que Golden Gate permite llegar y hacer una replicación bastante distinta a lo que es una replicación normal a nivel de servidor. Aquí podemos replicar tablas o conjuntos de esquemas hacia una base de datos de destino, mantener la información sincronizada entre la base de datos origen y la base de datos destino de migración, y hacer un switchover muy sencillo en el momento que consideremos que ya todas las aplicaciones y todos los procesos están corriendo de manera correcta, sin tener que sacrificar un periodo de tiempo excesivo en hacer este proceso de migración. Y también que a pesar de que Golden Gate es un software que es relativamente costoso, tiene el mismo precio que el motor de base de datos, el producto se puede licenciar a término. Un proyecto perfectamente, yo creo, de migración podría requerir un año, aproximadamente 12 meses después de tener toda la planificación y demás. Y yo podría adquirir Golden Gate a término a un año, que le suma más o menos unos $3,600 por equipo a nivel de licencia métrica, y que es fácilmente justificable el de llegar y adquirir un software de este tipo para poder llegar y hacer, como les digo yo, llegar y decir, bueno, tenemos una base de datos de 8 teras, 10 teras de tamaño, y tenemos la necesidad que necesitamos que en menos de 15 minutos, cuando hagamos ese proceso de activar una base de datos, desactivar una base de datos y activar la otra, podamos estar en la nueva versión ya cuando hayamos pasado todos los tests respectivos. Con Golden Gate sí se puede hacer eso porque nos permite mantener sincronizada la data y utilizar la base de datos de destino para validar procesos, reportería y ver que todo esté funcionando bien a nivel de nuestras aplicaciones. Entonces, métodos y opciones hay, ¿ok? La selección del mejor método para una actualización, una migración de base de datos, depende muchas veces del enfoque que yo le vaya a dar. Y cada una de estas características pueden influenciar directamente en la idoneidad de un método o no. Por ejemplo, para migrar o actualizar una base de datos a 19C, hay que tomar en cuenta la versión desde la cual estoy actualizando, migrando, incluyendo el nivel de conjunto de parches que tenga la base de datos, el sistema operativo y la versión de origen de destino, porque puede ser que el sistema operativo no esté soportado por el nuevo motor de base de datos, las plataformas de hardware, ¿ok? Y cualquier plan para cambiar el diseño a nivel de formato de datos o de características de particionamiento cifrado que vayamos a tener. También requisitos de disponibilidad, como les dije, la cantidad de tiempo de inactividad que podamos permitirnos en que la base de datos no esté disponible y que no sea consumido por parte de nuestras aplicaciones. Y los posibles métodos que podamos tener para podernos recuperar en caso de que haya alguna falla o que tengamos que activar a través de una plataforma que sea necesario que la base de datos de producción cumplan con todo lo necesario para tener, por ejemplo, una base de datos de sitio alterno. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. El tamaño de la base de datos a migrar es un punto importante. Si es una base de datos grande, hacer un proceso de copia o de hacer un import a través de Datapon podría ser muy poco efectivo y podría tomar demasiadas horas de trabajo. Y, en fin, todo eso hay que sumarlo. Y como lo digo ahí, no existe un método único de actualización o de migración que sea la mejor opción para todos. Cada escenario es único, ¿ok? Entonces, cada organización debe de generar una lista, un checklist, y llegar y decir, bueno, ¿qué características tenemos? Hagamos un inventario de las características actuales de mi base de datos. Veamos cuáles son las características que hay en la versión de base de datos a la cual vamos a migrar, cuáles son compatibles, cuáles no son compatibles y qué cambios debemos de hacer para poder hacer ese trabajo de manera correcta. ¿Ok? Los utilitarios a nivel de versión 19C se ha trabajado prácticamente todos los días
en procesos de cambios de actualización de las herramientas para facilitar de una manera muy sencilla el poder realizar ese tipo de proceso de migración. A través del asistente de la base de datos 19C es posible migrar directamente desde una versión, por ejemplo, 18, 12C y 11.204 sin ningún problema a una versión 19C. ¿Ok? Y lo podemos hacer, como les digo, muy sencillo, pero sin embargo, tendría que tomar en consideración que ese proceso de actualización requeriría que el equipo cuente con los prerequisitos para instalar ahí el motor de la base de datos. Entonces, no es así tan sencillo, tan simple sencillamente de llegar y decir, bueno, voy a hacerlo a través de la actualización. Bueno, no, tenemos que ver que si existe o no. Además de eso, a través del asistente, también hay otros métodos de actualización y migración que se pueden utilizar para, como por ejemplo, el hacer posible que se puedan exportar e importar los tablospace de datos que sean muy grandes. ¿Okay? Hay nuevas características que reúnen casi todos los requisitos necesarios para poder hacer una migración de manera correcta a través de esta metodología. Y si ya no podemos hacerlo a través de tablospace transportables porque no tenemos un área de stage ahí donde podemos meter todos los datos temporalmente y convertirlos, tal vez la única opción, si mi base de datos no es muy grande, va a ser posiblemente hacer un export y un import utilizando DataPump para poder volcar toda la información de la base de datos de origen y podérmela llevar a la base de datos de destino. ¿Okay? Dependiendo de la metodología que se utilice, hay algunos métodos que son mucho más rápidos que otros. ¿Okay? Como les digo, depende mucho. En un DataPump generalmente se dice que un import dura aproximadamente lo que de 3 veces lo que dura el export en generarse. Y esto es algo que hay que tener en consideración a la hora de hacer o de elegir el método que vamos a utilizar para el proceso de actualización o de migración. ¿Okay? Entonces, independientemente, como les digo, cuál es, voy a pasar aquí un poquito estas filminas, porque la verdad es que aquí explico un poco más. Yo voy a entregarle esta presentación a Claudia para que se las pueda hacer llegar a ustedes. Independientemente de la metodología, el tema es cómo llevar esto de la teoría a la práctica, ¿ok? Y básicamente ahí es donde generalmente la mayoría pecamos, ¿ok? Aprendemos la teoría, pero no la llevamos a un laboratorio. Y el momento mismo donde se va a hacer la migración, cometemos errores, ya sea falta de conocimiento en algún tema específico y tenemos un tema y no lo podemos atender. Entonces, es necesario la práctica y es necesario que hagamos previamente todos esos procesos previos de aprendizaje y antes de abordar un tema de actualización o de migración. El cambio, como les dije, a partir de la versión 19C hay un cambio importante con respecto a lo que son las actualizaciones del motor, que generalmente Oracle está liberando una serie de revisiones cada cierto tiempo. El ciclo de vida aproximadamente es de cada 3-4 meses. Okay. La versión actualmente se maneja para motores de base de datos, está todo documentado en la nota que les estoy mostrando aquí en pantalla, la 2285040.1, en donde lo que se lee es que vamos a tener una versión, que es el número de base de datos como tal. El número que le sigue es el release update. Y en algún momento podrían haber algunas revisiones o versiones incrementales de dicha versión, así como un dígito que se ha guardado ahí para un uso futuro que ahorita no se utiliza. Pero la diferencia es como se ve ahora. Recuerden que la versión 18 y versión 19 no es un salto cuántico desde la versión 12C. Recuerden que básicamente en el año 2018 Larry Ellison recordó lo que había prometido hace 20, 25 años atrás, en aquel entonces, en donde había dicho que todos los años Oracle iba a liberar una versión de motor de base de datos
para poder actualizar el producto. Y eso fue simple y sencillamente imposible. Y a partir del 2018 se tomó la decisión de brincar de 12.0 Release 1. La versión que seguía era el 12.202. Esa es la versión 18. 12.203 es la versión 19.3. Pero ya a partir de 20C cambia sustancialmente, o se supone que va a cambiar algunas cosas de manera sustancial. Inclusive, en este punto, debería tomar en consideración si yo estoy o no estoy en capacidad de poder hacer una migración hacia una plataforma distinta en donde mis servidores de base de datos se encuentren hosteados dentro de un ambiente de nube de Oracle Cloud, ¿okay? Que dicho sea de paso, también se trae sus temas, porque el migrar de una base de datos on-premise a una base de datos de nube no es tan sencillo a la hora de definir métricas. Y entonces esas cosas son factores que hay que tomar en consideración. Por otra cosa que es muy importante es estar informado. Mike básicamente es una de las personas que más publican información con respecto a todo lo que tenga que ver con herramientas a nivel de migración. Todos deberíamos de estarlo siguiendo para conocer todos aquellos detalles que salen a raíz de los cambios. De hecho, muchas veces de las liberaciones que se han realizado, ¿okay? Es importante, el software es hecho por humanos y muchas veces lleva consigo problemas de funcionalidades. Entonces, en esa versión, por ejemplo, que se liberó, se resolvían cerca de 51 problemas en la herramienta de auto upgrade de motor de base de datos. Entonces, es importante estar investigando y estar validando qué son las cosas que van saliendo o no. Igual para otras aplicaciones, hoy por hoy hay mucha gente que tiene aplicaciones corriendo en Apex. Hay algunas dificultades que se presentan en el proceso de hacer un upgrade a versiones de base de datos específicos, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos migrando o creando un paso intermedio y que tal vez no nos animemos a pasar directamente de 11 a 19 y tomemos un escalón antes, por ejemplo, a 18C. Apex en el proceso de migración con el asistente tiene algunos problemas, entonces hay que consultar cuáles son las notas que hay antes de realizar este tipo de proceso de actualización para que no nos agarre desprevenido y luego tengamos que correr con el proceso. Inclusive hay otro gap sumamente importante, la misma documentación de la versión de base de datos 19C habla que hay cerca de actualmente de 23 ítems que no están documentados y que hay problemas en el proceso de actualización. Y entonces es necesario hacer el proceso de laboratorio para llegar y conocer directamente si entramos o no entramos dentro de esos 23 posibles problemas que se puedan presentar y que luego tengamos que ver cómo echar marcha atrás y no podemos continuar con el error o asumir el riesgo de no contar básicamente con todo lo necesario para poder llevar a cabo de manera exitosa mi actualización o mi migración. ¿Okay? Hay factores a nivel de configuración de datos que tengan que tomar en consideración, como por ejemplo los parámetros de compatibilidad, que les va a permitir, en caso que se haya hecho una actualización, volver a la versión original desde la cual están haciendo dicha actualización, y así algunos otros por ahí. ¿Okay? Siempre va a ser importante tener en cuenta que por alguna razón que falle todo lo que tenga que ver con el proceso de migración, va a ser necesario que tengamos un plan para poder devolvernos hacia atrás. ¿Okay? En algunos casos, por ejemplo, en condiciones especiales, el proceso de actualización puede volverse incompatible con la versión anterior. Por ejemplo, una característica existente se puede comportar de una forma distinta en el nuevo entorno y eso implicaría problemas, por ejemplo, a nivel del software de respaldos, la accesibilidad a los respaldos históricos que tengamos, ¿okay?
la conectividad, como les dije, al software de cliente legado. Los sitios alternos inmediatamente implica no solamente hay que tener en cuenta que vamos a migrar bases de datos en entornos de producción, sino posiblemente va a ser necesario migrar también los sitios alternos, porque si no, no van a funcionar. Y en algunos casos, si estamos haciendo ambientes, migrando hacia un ambiente de nube, hay algunas características que podrían dejar de funcionar, como por ejemplo los devlinks. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta como parte de este proceso, ¿ok? Ahí les estoy aportando algunas versiones que son admitidas para hacer un downgrade, desde dónde, hacia dónde se puede hacer hacia atrás, en caso de que haya realizado una actualización desde una versión específica y que la hayan hecho hacia una versión de destino, ya sea 19, 18 o 12C. ¿Okay? Es importante revisar siempre toda la documentación para llegar y validar todas aquellas notas que me diga a mí con respecto a qué debo de tomar en consideración a la hora de hacer una actualización o una migración. ¿Okay? Aquí no se vale el omitir el README siempre. ¿Okay? Mucha gente empieza un proceso de actualización de migración sin leer las notas asociadas a dicho proceso y luego terminamos lamentando todo lo que tenga que ver con los problemas que se nos presentan después. Validar directamente las plataformas a las cuales se encuentren disponibles para poder hacer ese proceso de migración en el nuevo motor de base de datos. Evaluar si el sistema operativo es el idóneo para la organización o si es necesario cambiarlo. Todo esto debemos de hacerlo en ese proceso. Ver qué plataformas están soportadas y qué plataformas no lo están. Es un punto importante. Últimamente, Oracle ha seguido aumentando la cantidad de versiones soportadas a nivel de Oracle Linux. Sin embargo, Oracle Linux igual va a quedar desoportado en algunas versiones. Entonces, hay que tomar eso en consideración antes de tomar un rumbo hacia dónde queremos ir. Luego, por el otro lado, es importante también educarnos en la nueva nomenclatura a nivel de parches. Han habido varios cambios a nivel de cómo se le llaman a cada uno de los distintos bundles o conjuntos de parches a distintas plataformas. Entonces, es bueno que ustedes revisen y que digan, bueno, ¿qué es lo que a mí me corresponde directamente? Porque a veces el hecho de no entender directamente este tipo de nomenclatura da mucho problema a la hora de llegar y darle mantenimiento a las bases de datos y saber cuál es el parche que yo debo de instalarle directamente a una base de datos. Otro punto sumamente importante es que si ustedes están en una versión de base de datos 11G, lo ideal es que la versión base de datos, antes de migrarse a cualquier otra versión, debería estar aplicado con los últimos parches, ya sea a nivel de seguridad o a niveles funcionales. Y dichos parches 11G en este año, ya no el soporte extendido no fue libre. Es necesario que ustedes hayan adquirido previamente el contrato de soporte extendido, adicional al soporte anual que ustedes pagan para poder descargar estos parches. Si no tienen, si ustedes ingresan al área de My Oracle Support e intentan bajar el CPU del mes de abril o del mes de junio y no lo pueden descargar, es un síntoma de que ustedes no han pagado el soporte extendido y que no va a ser posible hacer esa descarga de esos parches hasta que no hagan el pago respectivo de dicho soporte. ¿Ok? Y bajo la reglamentación se supone que ustedes no deberían de utilizar un parche extendido, aun si es un proveedor o un partner que les facilita dicho parche por no poderlo ustedes descargar. Estarían incumpliendo una norma de licenciamiento a nivel de su base de datos. ¿Ok? Entonces, para irme... Voy a irme directamente acá, a esta parte, porque estos son, como digo, son datos importantes de errores que se dan en el proceso de migración. Hay bastantes de ellos. La verdad es que hay muchos errores.
La versión 19C no está libre de problemática a la hora de hacer el proceso de migración. Y aquí la parte más importante es tomar en cuenta de que, como les dije al puro principio, si ustedes no iniciaron ese proceso hace, básicamente hace 14, 12 meses atrás, están en una carrera contra el tiempo, porque va a ser bastante complicado de poder hacer un proceso satisfactorio al 100% de migrar antes de que el motor de base de datos quede fuera de soporte. Esto sería lo que yo les traía para acá. Intenté acortar un poquito mi charla para no alterar mucho la charla de los demás participantes y que también ustedes puedan con la agenda que ya habían establecido previamente, ser participantes en todos los demás. Claudia. ¿Me escucha, gente? Muchas gracias, Ronald. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, estén atentos a todos los webinars que estamos lanzando en la página y también en las redes sociales. Y nuevamente te agradecemos por tu buena predisposición de siempre. Y para todos los que se quedan, vamos a estar haciendo el sorteo al final de la presentación de todos los panelistas. Bien, nuevamente vamos a invitarlo a Cray, así que si podés de vuelta devolvernos como hospedador a IT Alianza, te agradecería. Hola. Hola, Ronald. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy interesante la presentación. No sé si la gente tiene alguna consulta que quiera hacerte, mientras que le esperamos a... Ahí ya está de nuevo Craig conectado también. Ok, perfecto. Hello, this is Craig. Hello, Craig. I'm back. That's good. So, Bien. Creo que no. Yes, just a moment. Una última pregunta antes de que nos deje Ronald. ¿De cuáles serían las fechas en que quedarían descontinuadas las versiones 10 y 11? Ok. La mala noticia es que la 10 tiene ya descontinuado hace más de 5 años. Esa versión no tiene soporte en ese momento. Y la versión 11G en su release 11.204 quedará fuera de soporte el 20 de noviembre de este año. Bien. De todas maneras, en un ratito, después de la presentación de Craig, de la siguiente presentación de Craig, va a estar Hazel, que también nos va a hablar sobre el tema del licenciamiento y vamos a poder ampliar lo que nos contaba ahora Ronald. Ronald, te agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros y por supuesto que esperamos contar contigo nuevamente más adelante. Claro que sí, como siempre, un placer el estar ahí de manera en que sea a la distancia y nada más desearles a todos que dentro de esta nueva normalidad la estén pasando lo mejor posible. Muchas gracias por la atención.